Entonces la cargué y le volví a tocar al señor que no se había dado cuenta. Y le digo, su criatura está viva, está llorando. Hicimos un trabajo intenso en esa oportunidad porque había gas lacrimógeno por todos lados, no íbamos preparados para eso. Un auténtico caos. Imagínate la diferencia que le hacen a esos chicos un regalo. Además de los regalos, darles un espectáculo y que ellos se sientan, vivan esa felicidad. Eso me llena mucho de satisfacción, me mantiene vivo. ¿Qué es lo más peligroso para un bombero? Bueno, bienvenidos a otro programa, otro podcast de Sergio Izquierdo Sin Filtro, y esta vez tenemos a un héroe sin capa, el mayor Héctor Chancón, con más de 57 años de servicio, desde los 18 años, echando punta, como decimos en Guatemala, en pro de Guatemala. Así que muchísimas gracias por darnos el espacio. Para nosotros es un gran honor. Es más, le acabamos de tomar hace como una semana una fotografía para el libro de Guatemala Inmortal, porque para mí es uno de los héroes sin capa que merecen mencionarlos para darle honra. Así que muchísimas gracias y mucho gusto. Muchísimas gracias, Sergio. Para mí también es un honor, un auténtico honor, representar a una institución como Bomberos Municipales y hacerlo por tanto tiempo. No, buenísimo. Y no olviden darle like y compartir y comentar para que la historia de esta increíble persona la sepa el mundo entero y pueda inspirar a muchísimas otras personas. Imagínense lo que viene ahorita en el programa. Vienen historias que van a conmocionarlos, que le van a cambiar la perspectiva, y también vamos a contar algo muy peculiar que hace él, que no lo hace nadie, que es que se tira con lazos disfrazado de santa para llegarle y darle felicidad a muchos niños de escasos recursos. Así que vamos a empezar y me vas a contar cómo empezaste, o sea, primero, ¿cómo fue tu niñez? Bueno, alegre, muy alegre, a pesar de que pues soy hijo número 8 de una familia numerosa. Wow. Así que había algunas adversidades, pero que eran absorbidas perfectamente. Pues la niñez es así, vivía feliz, contento con lo que teníamos. Es el inicio de mi vida y creo que de alguna manera marcó pues mi decisión para algunos aspectos que más adelante tenía que tomar. ¿Y qué pasó a los 7 años? Porque supe que algo pasó a los 7 años. Claro, a los 7 años observé en mi ciudad natal, Cobán, Alta Verapaz. De Cobán solo comen y se van. Pero no había comido cuando tuve que ir. La verdad es que vi una cantidad de humo saliendo muy intenso y mucha gente corriendo y gritando, fuego, fuego. Y por supuesto la curiosidad me movió y quise llegar al lugar. Y cuando llegué, una casa de endeble construcción había tomado fuego y estaba muy fuerte las llamas. Y una señora lloraba, se lamentaba afuera de la casa diciendo que su niño estaba adentro. Y era un caos, se volvió un caos, puesto que en esa época, estaríamos hablando de quizá el año 65. ¿Rescataron al niño de adentro? No, lamentablemente no fue así, porque no existía un cuerpo de bomberos como tal. La gente quería ayudar, pero por supuesto no tenía una motobomba, no tenía los accesorios, el equipo necesario para apagarlo como lo hacemos en la actualidad. Así que los hombres más valientes de ese lugar, los lugareños más fortalecidos por el valor, pues trataban de ingresar, pero el fuego se los impedía y poco a poco la casa fue destruyéndose y ella continuaba gritando y que por favor se hiciera algo porque dentro estaba su criatura. El grupo de personas pues empezó a formar un cordón para impedir que la señora fuera movida por el amor de madre y penetrara a la casa a pesar de las llamas. Entonces la tenían controlada, pero un grupo dijo que iban a intentar rescatarla. Era gente común y corriente, quizá campesinos algunos, y se introdujeron en la casa. Y poco tiempo después se oían gritos y decía, pues yo ya lo encontré, aquí está.
Se fortaleció mi corazón pensando que habían rescatado a la criatura, pero lo que habían encontrado era el cuerpo de la criatura. Fue entregada a la señora, ya sin vida, y ella la colocó sobre el asfalto y empezó a llorar. A esa edad es difícil imaginar cómo es la vida de dura. No había experimentado nada igual y me conmovió mucho y pensé, bueno, cuando sea grande yo quiero ser bombero, quiero apagar incendios, quiero rescatar personas. Y yo veo que no hubo mucha voluntad para hacerlo y me formé la idea clara de que cuando fuera grande iba a ser bombero. No me abandonó la idea nunca. Empecé a tratar a mi corta edad de saber qué se necesitaba para ser bombero y dentro de lo que aprendí es que tenía que tener 18 años. Así que faltaba mucho tiempo y me dediqué a estudiar y otras actividades, pero nunca olvidé la promesa que me había hecho de cuando tenga 18 años voy a ingresar a un cuerpo de bomberos. Pucha, que eso ha sido súper durísimo. Entonces, vos 7 años y ver eso, o sea, mi hijo más pequeño tiene 5 y solo pensar de que eso has vivido y te haya marcado. Y entonces, ¿cuándo es tu cumpleaños? El eterno sueño infantil generalmente es ser bombero. Ajá, pero tu cumpleaños, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? El 22 de enero. 22 de enero. Entonces, cumpliste 18 y ¿en qué momento ingresaste a los bomberos? Inmediatamente después de cumplirlo, porque es 22 de enero y la actividad empezaba en enero, entonces solo tenía que explicar que faltaban días para mi cumpleaños y que ya podía apuntarme. Como el curso dura casi un año, pues en ese tiempo ya iba a estar yo dentro de los límites permitidos, que era la edad de 18 años. ¿Y dejaste de estudiar? No dejé de estudiar porque el curso era solo en las noches y los días sábados y domingos que hacíamos prácticas. Y así tuve que pasar todo ese tiempo. Sí, la mayoría de las personas que ingresan a un cuerpo de bomberos lo hacen teniendo otro trabajo. No lo están haciendo como buscando una plaza con la cual pueda, con la cual pudiera pues costear sus gastos. No, sino que trabajan generalmente en otro lado y ingresan al cuerpo de bomberos, pero a mí me gustó tanto que literalmente me regalé a una estación después de graduado. Total. Entonces ya no salía, ya no iba a mi casa y tuve que esperar hasta que había un incendio muy grande en la hidroeléctrica de Amatitlán. Era un incendio fabuloso. Yo pensé que los incendios todos iban a ser así, pero se estaban quemando 5 cisternas de combustible. Era la época en la política en Guatemala había conflictos de la guerrilla, de la época de la guerrilla urbana, y entonces incendiaron esa cantidad de combustible y había que cerrar de alguna manera las llaves de los tanques, pero acercarse ahí era tarea de titanes. Yo apenas tenía pocos años. ¿Y la guerrilla estaba ahí también metida o ellos ellos se habían retirado? No había nada, el único peligro era latente, pues la posibilidad de una explosión. Y sin embargo, seguramente hice un buen trabajo porque me ofrecieron ser permanente. Ser permanente implica tener ya un salario. Para aquella época me recuerdo que mi primer salario era 14 quetzales con 50 centavos a la quincena. Supongo que alcanzaba. Mensuales. Mensuales era el doble, 28, un poquito más. Pero alcanzaba para lo que uno solo necesitaba. Así que continué así en la guardia permanente por algún tiempo. Y luego me retiré por un poco de tiempo, pero no del cuerpo de bomberos, sino continué prestando mis servicios en forma ad honorem. Sin embargo, había tareas que yo me perdía, así lo tomaba yo, por estar trabajando en otro lado. Así que volví a ingresar a las filas de la guardia permanente. Y de eso, en forma consecutiva, han pasado 57 años. 57 años de historias. De historias. Vamos a ir entrando por las historias poco a poco, pero a mí lo que me parece interesante es
primero, ya vi que tenías una nieta, estás casado, me imagino. Sí, así es. ¿Cómo conociste a tu esposa y cómo haces para familiarmente mantener pues todo el tema de la relación con la familia? Porque estás entregando tu tiempo, o sea, por más que vos digas voy a trabajar de tal hora, siempre estás a la llamada de cualquier emergencia. Entonces, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo manejas con tu familia el ser bombero? Bueno, ha pasado bastante tiempo y dos de mis hijos recibieron el curso de bomberos municipales. Uno continúa como ad honorem y el otro, pues obviamente tiene muchos compromisos y tiene su propia empresa. Entonces, esa parte dejó de ser como muy importante. Ellos ya se mantienen a sí mismos. No hay problema en ese sentido. Ahora, siempre tengo en mi mente y en mi corazón la siguiente expresión: el que trabaja por lo que le pagan, no vale la pena lo que trabaja. Así que mi salario siempre ha sido suficiente. Dios bendice el salario justo, ganado de manera honesta, y creo que no hay problema. Yo continúo con muchísimo gusto acá hasta que Dios me preste la vida. ¿Y vas a seguir de aquí hasta, o sea, obtenés planes de retirarte en algún momento o hasta donde ya aguante? No, siempre respondo que este es el último año. Pero yo una temporada algo larga diciéndolo. Sí. Llamero. Es muy llamero. ¿Hay algún otro bombero que haya logrado trabajar de corrido durante tanto tiempo o vos sos el único? Sin parar. No, sí, y de forma ininterrumpida creo que no. Continúan algunos ya jubilados, pero se han desligado de la institución por mucho tiempo, ¿no? O han sido ad honorem y han tenido otro trabajo. Pero así en forma permanente, creo que no hay alguien que tenga tanto tiempo. ¿Cuándo de todas estas, vos me contaste una historia que me pareció súper interesante sobre el terremoto de El Salvador? ¿Me podrías contar un poco de eso para que tengan esa historia donde ya todo el mundo habían dado por muerto mucha gente después de un terremoto y gracias a tu insistencia pues cambió el rumbo de la historia de muchas personas? Sí, en efecto, esto ocurrió el 11 de octubre de 1986. El terremoto fue faltando 10 minutos para el mediodía, a las 11:50 horas. Y desde ese mismo momento nosotros empezamos a hacer preparativos. En esa época pertenecía a la Patrulla Especial de Rescate. Era el grupo que estaba con disposición inmediata de viajar a cualquier lugar y hacer las actividades que correspondían. Así que decidimos ir a ayudar y creo que eran las 4:30 de la tarde cuando nosotros ya estábamos en San Salvador. Nos fuimos vía terrestre, puesto que teníamos que llevar motobombas, ambulancias y todo. Desde acá. Necesario, desde acá. Fue increíble porque ese terremoto fue, de alguna manera, como podría explicar que había sectores, zonas, si fuera en Guatemala serían zonas que habían sido afectadas y otras que no eran afectadas. Cuando llegamos y las partes periféricas de la ciudad de San Salvador, no había nada. Hasta por un momento pensamos, esto es una falsa alarma. Y avanzamos un poquito dentro de la ciudad y ya vimos la cinta perimetral y al acercarnos el caos total, edificios derrumbados. Y entonces, por orden expresa del mandatario de la República, nos ordenó trabajar en el edificio Rubén Darío específicamente. Este era un edificio que por mucho tiempo fue ícono y símbolo de la pujanza salvadoreña, el mejor centro comercial. De hecho, hubo un total de 1.500 muertes y solo en el centro comercial al que me refiero eran 500 muertos. La mayoría de tragedias ocurrió en un solo edificio. Ocupaba una manzana completa
Era terrible y al momento de llegar al lugar habían incendios por todos lados y la característica de un sismo es que provoca incendios y había fuego sin controlar y se había tornado un caos auténtico, la gente particular tratando de rescatar, por supuesto, a las personas que estaban de manera superficial. Empezamos a trabajar de inmediato, tratando de controlar los incendios. Y luego la etapa más difícil era la etapa de rescate, porque un edificio puede desplomarse de diferentes maneras. Por ejemplo, si cae y se sostiene a la par de otro edificio alto, forma un triángulo. Eso se llama nido de golondrinas. Y por supuesto que entonces va a haber posibilidad de que haya más personas sobrevivientes. Pero este se desplazó de manera, se conoce como apilamiento, es decir, en forma vertical, hundiéndose literalmente en la tierra. El edificio tenía 5 niveles y pasó a ser un edificio de 2. Los 3 restantes estaban en la parte interna. Superficialmente no se veía mayor tragedia. En determinado momento había un silencio absoluto. Sin embargo, escuchamos el llanto de una criatura y eso nos hizo pensar que había una criatura que teníamos que rescatar. Era época en la que la única herramienta se llamaba barra de golpeo, algo como para tratar de abrir un boquete en una pared, pero de manera manual. No había tanto equipo como en la actualidad. Así que literalmente con las manos escarbando, había que penetrar a los edificios más bajos. Y una tarea titánica que empezó quizás a las 5:30 de la tarde, 1 hora después de haber llegado. Y eran las 3:30 de la madrugada cuando localicé el lugar donde estaba esta criatura con vida. De ahí para adelante había que manejar muchos criterios porque si bien el trabajo en equipo es importantísimo, ante una tragedia de tal magnitud hay que desplazarse uno por un lado, otro por otro, tratando de encontrar personas con vida y tenía que ver cómo salía adelante con el hecho de tener a una criatura. Era imperativo mostrar allá arriba que había gente viva. Así que abriendo un boquete, la experiencia y los análisis y los estudios me había enseñado ya un poco que si hay o se cree la posibilidad de que hay más personas, no podríamos como abrir una puerta grande porque los que pueden moverse saldrían a través de ella y buscarían la salida sin un control. Así que hicimos un boquete pequeño por donde solo cupiera una criatura pequeña que estaba pensando en la niña que yo había escuchado. Y las voces que escuchaba eran de adultos. Aquí, y había que entablar una conversación. Al entablar la conversación dije que por favor me pasaran a una criatura, que era lo primero que necesitaba para poder mostrar allá arriba en la superficie que realmente había gente con vida. Y costó en ese diálogo porque la gente empieza a decir, no, porque yo padezco del corazón y ya no aguanto estar acá. Ayúdeme. Sí, pero hágame favor de pasar a esa criatura. Así que la pasaron a través del boquete, ella me abrazó. No recordaba el camino de retorno. Había que buscarlo entre todos los escombros. Y al final encontré la salida y la gente vio que en efecto había personas vivas y que había que mantener todavía sin hacer funcionar el criterio de evitar una contaminación y probablemente pasar la máquina. Pasar las máquinas encima. Yo, para que sepan, yo estuve, y cuando estaba en primero básico, estuve en una salida de colegio donde hubo un famoso, digamos, al exterior. Estuvimos barranqueando, estuvimos entre los barrancos ahí en zona 16 de Guatemala y lamentablemente me encontré un accidente que íbamos como caminando por los barrancos regresando hacia el colegio
y uno de los chicos, me imagino que alborotó algún panal de abejas africanizadas, y se empezó a llenar, era una cantidad de abejas increíble, y este era un barranco que queríamos volver a regresar para dar una vuelta mucho más larga y regresar al colegio. Pero en este momento casi todos mis amigos, por el tema de las abejas, se fueron para abajo. Era bien empinado, el pasto seco. Yo logré salir antes de todo esto, solo miré las abejas. Pero en este accidente murieron 5 de mis amigos, incluso uno de mis mejores amigos que vivía a 2 cuadras de la colonia de donde yo vivía, en la colonia que vivía. Y en ese momento fuimos a avisar al colegio, los 5 que habíamos salido antes de las abejas. Y luego, en lo que llamamos, y luego yo volví a bajar por otro camino, me quedé impresionado de la velocidad con la que habían llegado los bomberos. Y vos estuviste justamente en ese lugar. Lo que me hicieron los bomberos es que me dijeron: no queremos más heridos, váyanse a su casa. Y yo desde ahí estábamos en San Isidro, zona 16, y caminé hasta Lourdes solito, porque nos turnábamos, pero se turnaban nuestros papás el hecho de recogernos a mi amigo y a mi persona, y mis papás estaban de viaje. Regresé. La cosa es que cuando llegué caminando de arriba, llegó la mamá y me dijo: ¿dónde está mi hijo? Le dije: ahorita los están sacando, y me tuve que ir caminando. Y fue una tragedia porque murieron 5 de mis amigos. Pero me quedé impresionado en la cantidad de bomberos que llegaron y la velocidad. Y creo que también ese momento fue un antes y un después en muchas cosas. ¿Cómo fue tu experiencia en ese accidente, y si lo recordás? Sí, recuerdo todo el incidente, el nombre inclusive del colegio. Y sí, la prontitud con que llegamos. Nosotros tenemos como bomberos municipales la idea, actualmente hay 13 estaciones, y la capacidad de respuesta para nosotros debe ser menor a 6 minutos a cualquier punto de la ciudad. Que en ese tiempo pues no había tantas unidades, pero sí había una unidad muy cercana, una estación de nosotros muy cercana. Así que fuimos de los primeros en llegar a apoyar, pero sí era un auténtico caos, porque las abejas todavía estaban en el lugar, y pues pocas personas saben si tienen hipersensibilidad a esa toxina o no, y el piquete de una podría causar tremendo daño. Inclusive sí ocurrió así, algunas personas entraron en shock anafiláctico y murieron por asfixia. Otros que quizá no tenían piquetes, pero se embarrancaron por el temor de las abejas. Total, era una tarea bien difícil, en donde hubo mucho que trabajar. ¿Cuál ha sido, digamos, te marcó muchísimo la vida este evento de los 7 años? ¿Hay otro evento que te haya marcado, que todavía pensés en él o soñés con él? Quizá tengo que mencionar por las cosas que ocurrieron, por la forma como ocurrió, por la cantidad de personas que murieron. Se manejan malas estadísticas acá. Nosotros sabemos que fue una cantidad increíble de personas que fallecieron ese día en la erupción del volcán de fuego. Era un día domingo, y con mis hijos me preparaba para ir a pasear a algún lado, pero de pronto la noticia, y entonces nos movimos para el lugar en una de las ambulancias de él, que yo no quería ir a una estación de bomberos y perder un poco de tiempo. Así que llegamos. ¿Con toda la familia? No, solo los 2 hijos que son bomberos y yo. Llegamos al lugar, y por supuesto había cordones de seguridad, pero en esos cordones de seguridad ya la gente me identificaba y me dejaron pasar fácilmente. Ingresamos quizá entre los primeros, y puedo decir fehacientemente que los auténticos héroes de esa tragedia fueron los padres de familia, que a pesar de que la lava incandescente con más de 1300 grados centígrados
había inundado sus habitaciones, trataba de meterse aún así y rescatar a sus hijos, sufriendo quemaduras graves en las extremidades. Era tremendo estar ahí dentro de los primeros. Había la posibilidad, por supuesto, de una nueva erupción y hacer planes como de evacuación. No estábamos en ese momento pensando en eso, sino en pretender ayudar. Creo que fue de las tragedias que más me impactaron porque tuve que ayudar a los que estaban ayudando, que era la propia familia, y resultaba después teniendo que trasladar a los que habían intentado hacerlo. Difícil manejar situaciones donde hay tantos heridos, tantos quemados y tantas personas fallecidas. La gente aseguraba que en esa habitación hay 5 personas y nosotros luchábamos incansablemente por remover la ceniza y al final no se encontraba nada. Es impactante, aún cuando uno diga que está acostumbrado a esas grandes tragedias, pero conocer y ver el rostro del dolor de tan cerca, creo que sí, a cualquier persona puede impactar. Tratamos siempre de hacer lo mejor que se pueda, pero creo que fue insuficiente la capacidad de respuesta. Nos ganó la cantidad de personas que habían ahí. ¿Cómo haces vos para manejar esas emociones? ¿Hay algún programa dentro de, eso me lo estoy inventando porque no sé si es cierto, de psicología dentro de este lugar? ¿Y cómo miras la vida y la muerte después de eso? Porque yo, solo que son paréntesis, tengo familiares que están que son médicos y trabajan en la sala de emergencias, y ellos la vida y la muerte ya se vuelven incluso temas de decisiones frías. Entonces, ¿cómo manejar las emociones y qué significa la vida y la muerte para ti? Estamos muy cerca, creo yo, todos, de la muerte. Nosotros debiéramos vivir pensando en esa posibilidad, pero es muy difícil manejarlo. Creo que uno de los requisitos o parte de la vocación de servir es tener esa nobleza, ese amor al prójimo y saber que lo que uno hizo fue insuficiente, que no logré hacer un poco más y que a pesar de los esfuerzos la persona murió. Termino por impactarlo, pero tenemos que manejarlo adecuadamente porque la vida continúa. Mañana otra tragedia similar o peor puede aparecer. Creo que los que hemos decidido servir al prójimo tenemos que estar formados de una manera diferente, no permitiendo que nos impacten algunas situaciones a tal punto que perjudiquen nuestro accionar a la hora de una emergencia. Tenés que endurecer tu corazón en esos momentos y después de esos momentos se te vuelve a ablandar. Claro, al recordar y llegaste a tu casa y sí, ahí vuelve, ahí cae. Quizá pude haber hecho algo mejor. Te cae esa conciencia porque estás dando tu vida todo el tiempo, te queda siempre esa presión. Entonces estoy viendo que la satisfacción del deber cumplido sí existe, pero también la impotencia por no haber podido hacer algo más grande o mejor. Me imagino, ¿ha muerto alguien en tus brazos? Sí, varias veces. Soy técnico en urgencias médicas, trato de aplicar lo que corresponde, pero no es lo mismo que estar en una sala de urgencia, quizá con todo el equipo que uno pueda necesitar. Tenemos que trabajar en movimiento y muchas condiciones no permiten que en ese momento uno pueda hacer el trabajo tan perfecto como lo haría un médico. ¿Cómo se prepara un bombero físicamente? A la par de lo físico, debemos estar mentalmente preparados. El dominio hay tantos aspectos que podrían perjudicar, por ejemplo, vértigo. ¿Cómo dominar el vértigo? Mentalmente se puede dominar. ¿Te da vértigo? No. ¿Nunca te dio? No, nunca me ha dado vértigo.
Estaría muy difícil. No, pero tampoco tengo dentro de mis especialidades, quizá, el manejo de serpientes. Yo he comprobado que este tema sí afecta a muchas personas. Son muy valientes para otras cosas, pero ante uno de estos animalitos, como que no les agrada mucho. Entonces hay que dominar una y otra cosa. El trabajo que elegí es difícil, pero sigo estando muy contento conmigo mismo, con la institución que me acogió y con Dios que permite que todavía esté tratando de dar lo mejor de mí. Con el tema de las serpientes, ¿qué consejo le darías a las personas que aquí? Porque mucha gente le tiene miedo, a mí me encantan las serpientes. La gente tiende a matarlas, yo trato de buscarlas y agarrarlas y llevarlas a un barranco, pero me estás incluso contando que llevaste serpientes que las transportaste kilómetros con tal de que sobrevivieran. ¿Cuál es tu amor con las serpientes y qué consejo le darías a las personas? Pues creo fehacientemente que nada que está en el mundo está por demás. Todo es la creación de Dios, todo tiene que tener una finalidad. Y de hecho las serpientes se conocen muchas virtudes que ayudan a la agricultura y su propio veneno que a veces sirve cuando nosotros no tenemos el cuidado necesario para el manejo, porque muchas de las veces no es como culpa de una serpiente, sino irresponsabilidad de las personas que se desplazan en el campo como que estuvieran en su casa, es decir, sin ver dónde ponen los pies. Entonces, obviamente, la serpiente, si uno la machuca, se va a voltear y le va a morder. De hecho, es una realidad, puesto que el 73% de las mordeduras ocurren en las extremidades inferiores. Entonces, creo que es mucho trabajo para lograr que la gente, en lugar de matarlas, si no las puede identificar, asuma mucho cuidado para su manejo, pero que debiera cambiarla de ubicación y llevarlas a otro lugar en donde no represente ningún peligro. Pretender que la gente al final de cuentas identifique plenamente una serpiente inofensiva de una que no lo es, resulta muy difícil porque es muy complejo. La misma naturaleza es cambiante y lo que uno creía hace algunos años resulta que ha cambiado y ya no hay patrones de identificación que sean seguros, como se maneja en el caso de las corales, como el orden de los colores identifica una serpiente venenosa. No es en la actualidad una realidad. En el caso de la serpiente de coral hay 7 especies diferentes y algunas son letales y tienen mucho parecido con las inofensivas. Lo mejor sería entonces tratarlas con mucho cuidado, pero también con mucho respeto. ¿Cuál es el momento que vos te recordés con mayor felicidad o evento de los que has tenido a lo largo de tu vida? Mayor felicidad. Tengo que remontarme entonces a la parte donde no estoy realmente haciendo o cubriendo una emergencia. Mayor felicidad, llevar juguetes a los niños de escasos recursos. Poder, además de los regalos, darles un espectáculo y que ellos se sientan, vivan esa felicidad. Eso me llena mucho de satisfacción, me mantiene vivo, hace que yo quisiera tener por delante muchos años más para poder seguir haciendo. Para los que no sepan, él es Santa y le lleva regalos a estos niños justamente en las épocas navideñas. ¿Cómo nació esa idea? Y la primera creo que fue en la Torre del Reformador, o contame los inicios sobre eso y cómo nació. Bueno, la idea era que dentro de las promesas que hice, además de ser bombero, también recordaba que yo no tenía juguetes para Navidad y me molestaba, me dolía, pero había otras prioridades. Así que dije que debía encontrar un mecanismo, una forma de hacer llegar juguetes a los niños. Lo hice en realidad a través de los amigos, los mismos familiares me ayudaron la primera vez a conseguir algunos juguetes.
pero parece que el lugar no era el idóneo. La Torre del Reformador está sentada en la zona 9. No se mueve mucha gente de escasos recursos por ese sector. Así que cuando bajaba y llevaba los juguetes, algunos niños decían no, No, gracias. y no lo recibían, ¿sí? Entonces había algo malo en ello, pero continué por Y ahí 3 te años. ayudó el ejército a bajar. ¿Qué manda? En ese momento te ayudaba el ejército a bajar del helicóptero. ¿Es un helicóptero? ¿Te subías con...? No, primero? me subía por las escaleras. Porque hay una toma de un helicóptero también. Es que la Torre del Reformador ha permitido hacer trabajos extraordinarios. Y quizá debo vincular una cosa con otra, sí. Ahora que tú lo dices, sí. Porque la Torre del Reformador fue construida para orientar la navegación aérea. Tenía un reflector que giraba y que podía captar la luz de las naves cuando venía a 4 kilómetros de distancia. Era muy potente, pero se descompuso y no había repuesto, entonces había que cambiarlo. Se estimó que el faro tenía un peso de unas 800 libras. Y en el aire la responsabilidad era los helicópteros del ejército. Pero en tierra la responsabilidad era de los bomberos municipales, quienes habían sido elegidos para esa actividad. Y el comandante de esa época, Oscar Bonilla, él pensó que una persona idónea era yo, y formamos un pequeño grupo para tener la responsabilidad en la tierra. Entonces se planificó que el helicóptero iba al aeropuerto, el faro se llevaba allá, se amarraba una noche anterior, bien seguro porque iba a ser transportado a través de las zonas 13, 9, 10, hasta llegar a la torre, y que luego tiene un péndulo que caza exactamente una figura geométricamente hablando casi del mismo diámetro. Entonces con mucha precisión yo tenía que estar arriba de la torre para dirigirlo, y cuando ya estuviera bien centrado, indicarle al piloto por radio que lo soltara. ¡Ja! Tarea ¡Qué responsabilidad! Vos. Mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. De hecho, en uno de los intentos, el faro, el helicóptero no se elevó mucho, topó con la torre, y esa torre tiene cierta oscilación, pero ahí osciló más fuertemente. Te estuviste bailando en el aire. Sí, y el helicóptero tuvo que elevarse, y nosotros los que estábamos en la parte más alta, pues estuvimos en grave riesgo de caer. Sí. Se intentó de nuevo y esa vez sí lo logramos. Pero la historia, para no hacerla más larga, es que se ha cambiado en 3 oportunidades. Y en las 3 oportunidades yo he estado en la parte alta ¡Qué de la torre. buenísimo! O sea, era amigo de la torre. ¿Cuántas veces has subido a esa torre entonces? Contemos. Wow. Y luego estaba en la estación de bomberos más cercana, y la gente utilizaba la torre para festejar en la época de Navidad o Independencia, y al calor de los tragos se subían algunos, pero cuando se les pasaban los traguitos ya no podían bajar. Y entonces gritaban desde arriba que había que ir a traerlos. Total, varias veces tuvimos que ir a bajar a personas o pequeños grupos que se habían subido. Tiene una escalinata. Sí. ¿Y cuánto tardaste en subir? Quizá unos 20 minutos. 20 minutos. Sí. ¿Y qué pasa si alguien sube así porque eso es prohibido? Es prohibido. ¿Qué lo hacen? ¿Lo llevan a la cárcel? Cuando regresa uno con la persona rescatada, ya los está esperando la patrulla Y a la para cárcel. llevarlos, sí. Y luego tendrían que solventar su situación. Bueno, ahora regresamos al tema del Santa Claus. ¿Vos cuántas veces lo hiciste entonces en En la torre. la torre? 3 veces. 3 veces. 3 veces. ¿Y después te fuiste a hacerlo desde el puente del ferrocarril? Lo he hecho, sí. Fui al Puente del Incienso la primera vez. Me encantó, una estructura sólida, tremenda, pero el lugar, al llegar, literalmente descendía sobre el techo de las casas. Y difícil reunir a un grupo grande de criaturas. Luego, además, el terreno es bastante inclinado, pasa de hecho un río por abajo, y complicado como para que un niño rodara y pudiera tener un accidente.
Entonces decidí buscar alternativas. Otra de las alternativas fue descender de un helicóptero mediante cuerdas en el Parque La Democracia. Y se montó algunas personas, generalmente miembros ad honorem de los bomberos municipales, se encargan de colocar seguridad en toda el área. Y cuando el helicóptero empezó a descender a una altura que yo podía bajar, pues levantó mucho polvo y le caía en los ojos a los niños. Se tornó muy difícil, lo hice solo una vez ahí. Y después busqué otra alternativa y fui al Puente Las Vacas. Me encantó el lugar, me encantó la gente que vivía ahí y creo que ha sido el lugar donde más acogidas me han dado. Los niños empiezan enviando sus notitas, las llevan a alguna estación, me las envían directamente, en donde me piden cosas que creo que no les puedo comprar, porque algunos piden una moto. ¿Qué es lo más bonito que te han escrito en una carta de esas? Que si no puedo llevarle una moto, entonces le lleve por lo menos una motoneta. Y hacemos ese cambio, ¿no? Pero sí... O sea que vos le entregás, tratás de entregarles lo que te piden a los niños. Sí, a los niños que han enviado su cartita, sí. Trato de... O sea que Santa complace las listas. No es como que tú recibas regalos que te donen, sino que logras que conseguir como el dinero para comprar los regalos que los niños... No. Trato de conseguir lo que han pedido. Eso sí lo hago a través de dinero de mi familia, que me ha apoyado mucho en eso. Y tengo una familia bien grande, sobrinas, sobrinos, etc. Y ellos apoyan mucho en ese sentido, pero tratamos si yo les muestro la cartita, yo lo hago, yo lo compro. ¿Hay alguna forma de los que nos están viendo que puedan ayudarte o escribirte o cómo te podrían ayudar a que puedas comprar esos juguetes para la siguiente? Por supuesto. De hecho, ya esto cambió cuando yo sentía muchísima satisfacción hacer esta actividad y escondido bajo la barba blanca de Santa Claus, nadie sabía quién era ese personaje. Eso me llenaba de satisfacción, pero también me impedía que yo pudiera expresarme y decir, miren, necesito apoyo. Los niños van creciendo constantemente. En la actualidad son más de 500 niños a los que hay ¿En que una dar. bajada? 500 niños. 500 niños. Y en cada bolsa no va un solo juguete, van 12 juguetes. Entonces es una tarea de titanes realmente. Tengo que tener el apoyo de personas que han confiado en mí ahora que me conocen. Entonces la diferencia es que ahora la gente sabe quién es el Santa Claus de los pobres, cómo ayudarle. Y así es como recibo las donaciones. ¿Y cómo te podrían contactar? O sea, ¿qué puedo compartir aquí en el video para que...? Bueno, que la actividad de este año de recaudación la vamos a iniciar el 18 de noviembre. ¿En esta estación? Próximo, sí, y que la recaudación se hace en la Escuela Técnica del Cuerpo Bombero Municipal. Está ubicada precisamente en el lugar donde nos encontramos, el Boulevard Liberación 11-20 de la zona número 12. Bueno, ya vieron, todos los que quieren ayudar, pilas. Y luego también a algunas instituciones se han sumado y desde ya empiezan a poner una caja frente a su comercio. Pues qué bonito. ¿Cuántos años? ¿Cuándo fue que empezaste? ¿Cuándo fue la primera vez? Y este sería el año número 27. Se suspendió una vez en la época de la pandemia. No quería, además del regalo, provocar contagio. Entonces, ese año no se hizo. Se han hecho 26 años. Sí, 26 sería en esta oportunidad. Madre mía. Sí. ¿Y vos bajás el rapel o te baja alguien? ¿O cómo funciona ese? Porque es un puente bien grande, eso para que se imaginen, es un puente de ferrocarril antiguo. Está la parte del puente Belice, es la que usas en Puente de las Vacas. Y luego bajás con lazos. Sí, lo he hecho casi todo este tiempo. Bajando. Por cierto, vamos a sacarle un video. Vamos a sacar un video a final de año, sobre todo detrás de cámara de todo eso. Sí, pues he bajado con una bolsa en una mano, lo cual dificulta un poco más.
viendo hacia abajo. Pero te tienen que estar bajando porque No. Vos lo haces La con rappel. cuerda está fija en la parte baja y todo depende de mi habilidad para hacerlo. ¿Bajas con un La 8 seguridad. o con qué? O Sí, sea, con un 8 y con la mano derecha puedo frenar, detenerme, pero la otra la tengo ocupada por la bolsa, etcétera, o etcétera. sea, tiene que estar la habilidad. Pero conforme han ido pasando los años, también yo estoy consciente de que ya no tengo 18 años o por lo menos esta actividad la empecé a los 54 años. Estaba bien joven. No tanto. Uno siempre está joven. Siempre está joven. Uno decía de chiquito, a los viejos de 20, luego ya a los 20, los viejos de 30. Ahora mi hermano los dice los viejos de 40, ¿verdad? Pero Sí. No, pues a esa edad empecé. Para mí era bien fácil. Recuerde que le manifesté que había sido por muchos años miembro de la Patrulla Especial de Rescate, donde esas tareas son habituales, donde tenemos que hacer práctica de rappel, que no nos exigen tanto como bajar de frente, pero sí en múltiples oportunidades lo había hecho. Ahora creo que debo cambiar un poco la técnica, un poco más de seguridad. Quizá ya no sea tan vistoso, pero tal vez no un 8, sino un cric, se llama el otro. sí, que uno un va así CRI como- podría ser. Encontré un mecanismo un poco más práctico Ajá. y para más Seguridad, claro. Sí. Entonces trato de buscar este año esa. Y vos llegás y son 500 niños que te abrazan. No a todos les permiten llegar Ah, porque generalmente bajo la calzada La Paz y está obstruyendo la ruta, ¿no? Algunos se impacientan, entonces tengo que estar ahí por poco tiempo y ya me muevo a un lugar donde están todos esperando. Ahí sí hay más de 500. bueno, la gran chucha. Qué impresionante vos. Sí, ha crecido mucho la Son actividad, 500 regalos. sí. Ese es el reto para esta vez. Y para, ¿A cuántos niños de ellos crees que estás inspirando para ser bombero? bueno, de hecho hay uno que recibió un regalo mío en el Puente del Incienso. Él vivía en la parte baja y luego se inscribió a los bomberos. Y ya que era bombero, entonces me contó que yo le había llevado un regalo. Me satisface mucho. También manejo un Le plan marcaste la vida. preventivo de esta época que se llama el Plan Belén. Habla sobre la seguridad que debemos tener con el manejo de la pólvora. Y en una actividad, cuando yo quería darle participación a los que habían asistido esa vez a recibir esa capacitación, alguien levantó la mano. Y yo le digo, sí, adelante, ¿cuál es su pregunta? No es pregunta. Lo que quiero decirles es que usted me dio un regalo cuando yo vivía bajo uno de los puentes de la ciudad, que ahora estaba convertida en una señorita que trabaja para una empresa seria. Wow, digo, entonces no estoy tan joven. Me divirtió bastante y la gente empezó a aplaudir. Pues. Imagínate la diferencia que le hacen a esos chicos un regalo a vos. Sí. Wow. ¿Qué consejo le darías a alguien? Primero, ¿hay algún mito de lo que la gente piensa que es un bombero y realmente cuando viene a ser bombero se da cuenta que no era como lo veía? O sea, ¿hay algo que no se lo espero, que la gente piensa que hay bomberos solo es apagar incendios y... Sí, y de hecho así empezamos. Nosotros, nuestra función era combate de incendios. Pero también como servidores públicos tenemos que entender que debemos hacer actividades que son más comunes, que diariamente se repiten. Y resulta en este sentido que el 85% de los servicios en la actualidad son atención prehospitalaria. Entonces ha sido delegado en la función inicial de un bombero. Pero sintetizando, la función de un bombero es salvar vidas en peligro. ¿Cómo es? Esa es una cosa que a mí me da mucha duda. Cuando vos entras a zonas rojas, donde hay pandillas, donde hay maras, ¿nunca has estado en peligro? Yo he oído historias de amigos míos, por ejemplo, que han tratado de salvar a uno de la pandilla y después llega otro de la pandilla contraria Sí. y los llega a perseguir con... ¿Has estado en ese tipo de situaciones? Sí,
Recuerdo que una vez hubo uno de los tantos problemas que se han dado en las cárceles. Pues en esa oportunidad nosotros ingresamos con relativa facilidad, porque por supuesto íbamos hacia adentro, ¿no? Pero salir nos costó muchísimo. Había que, a pesar de que habíamos ido a trabajar, ah, nos costó trabajo la salida de un centro penitenciario. Porque Pero en fuiste a esa ayudar a los del otro oportunidad equipo. era tan complicadísimo el asunto. Creo que fue una de las peores épocas donde yo no quiero decir estas cosas graves que ocurrieron, pero dentro de una cárcel, dos grupos distintos De pandillas. de pandillas hacían situaciones gravísimas con sus compañeros y pensábamos que estaban tan enardecidos que cuando nosotros ingresábamos también a nosotros nos iban a agredir, pero ellos entendieron que íbamos a ayudar a los que necesitaban ayuda y hicimos un trabajo intenso en esa oportunidad porque había gas lacrimógeno por todos lados, no íbamos preparados para eso, un auténtico Wow. caos. Y cuando entras a zonas rojas, por ejemplo, no sé, Gajito, la limonada y todo eso, pueden entrar, o sea, ustedes no tienen tanto problema de entrar y salir porque son bomberos. Sí, generalmente estas personas dicen no le hagan daño a los bomberos, traten de no ayudarlos, pero hay ya un caso en esa oportunidad, eran otros compañeros que iban en una ambulancia y llevaban a una persona que habían pretendido matar y fueron perseguidos por otros delincuentes porque como lo trasladaron con vida, antes de llegar al hospital la ambulancia fue disparada y varios agujeros impactaron sobre la ambulancia y el piloto en ningún momento dejó de correr y llegó así hacia el hospital. Esto muestra que sí, yo creo que entonces la situación tal vez sería diferente, quizá crimen organizado, pero sí puede en un momento volverse muy, muy peligroso el ingreso a zonas de conflicto. ¿Qué es lo más peligroso para un bombero? Si alguien quiere meterse, ¿qué es lo más peligroso? Pues hay tantos peligros, pero... Sí, las amenazas. Estas personas socialmente no están como para desenvolverse en una ciudad y no sé, pero recuerdo que en una oportunidad era obvio, era evidente que la persona que habían agredido en una de las colonias pues ya había perdido la vida. Sin embargo, nosotros nos tomamos el cuidado de comprobar y luego decir con mucho cuidado, la persona ya no tiene vida, ya no la vamos a trasladar. Salta un hombre y dice, ¿quién dice que no? Con una pistola en la mano. Lo trasladan inmediatamente. Y la ley establece que una persona fallecida no se puede mover. Tiene que ir al Ministerio Público. Pero también la ley no va a defender a mi familia si me pasa algo, así que lo llevamos aún así y hay que explicarle a los médicos, mire, esto pasó en el área, yo no podía exponerme o exponer a los demás compañeros. Y ellos lo terminan entendiendo y se hace una... ¿Has visto algún milagro? Milagro de vida. De vida, o milagro lo que querrás. Milagro. Que vos digas, es increíble cómo está Dios acá. Sí. La verdad es que si algo hubiera cambiado, esta persona hubiera perdido la vida, pero hay gente que está viva en un lugar donde nadie esperaba que hubiera una persona viva. Como El Salvador. Como en El Salvador, sí. No pensábamos, ahí realmente había 11 personas más vivas, algunos ilesos, porque existe una particularidad que se llama el triángulo de la vida. Si hay un espacio donde puedan refugiarse, ellos se quedan ahí, pero por supuesto que estaban aislados totalmente del exterior por enormes toneladas de concreto y hierro retorcido que había sobre el edificio. Pues situaciones como esta no puede menos que llamarlo un milagro. Como milagro también es volver a la vida mediante maniobras de RCP a una persona que había dejado. ¿Cuántas personas has visto que regresan?
Más recientemente una criaturita que tenía una obstrucción en la vía aérea y que pues no tenía signos de vida. Sin embargo, hay que establecer que no haya pasado mucho tiempo, pero se establece muy rápidamente mediante una estadística, mediante observar el color de la piel. Por supuesto, no está respirando, no tiene pulso, pero algo queda como para decir no ha pasado mucho tiempo. En ese caso, ningún problema porque el papá de la criatura estaba ahí. Él estaba llorando a mares porque su criatura se había muerto. Yo necesitaba saber qué le había pasado. Y lo moví, le dije, solo dígame qué le pasó. Estaba comiéndose una pepita y ya no podía más, pero sabía entonces que se trataba de una obstrucción. Y el protocolo establece que si la persona ya no tiene vida, lo que hay que practicar no es una maniobra para sacar el objeto, sino para mantenerla con vida, que es RCP. Inicié RCP y al segundo intento de nuevo, ese es el método 30x2, 30 veces intenté, 2 insuflaciones, 30 veces, 2 insuflaciones, volví de nuevo y la criatura empezó a moverse. Entonces la cargué y le volví a tocar al Señor que no se había dado cuenta. Y le digo, su criatura está viva, está llorando. Hasta ahí se dio cuenta. Esa sensación para él ahí. Sí. Wow. Él la abrazó y yo sé que quería decir gracias, pero no podía hacerlo en ese momento. Wow. ¿Cómo ha cambiado desde que vos entraste a los bomberos a ahorita? ¿Y cómo son la diferencia? ¿Hay alguna diferencia o no de compromiso o de algo? Porque miro cómo a lo largo de los años vos has estado aquí un montón de tiempo. ¿Cómo ese nivel de compromiso se mantiene, se reduce? ¿Hay alguna preocupación o siempre hay más bomberos? ¿Y cómo ha sido ese cambio? Nosotros tenemos un himno del bombero muy bonito y en una de las partes del himno habla precisamente de eso. Dice que permita a Dios que ese anhelo de ser bombero nunca se muera y que siempre haya gente dispuesta a ayudar. Han pasado muchísimas promociones desde que yo ingresé, pero seguro estoy de que el año próximo van a venir otra buena cantidad de personas que quieren ayudar y así es como se le da continuidad a esta institución que de hecho tiene 66 años ya de existir. Y se mantiene porque hay siempre gente joven, gente que viene y que va ojalá y sí debiera haber yo creo, interpreto esa pregunta como algo, ¿qué compromiso tiene? No hay un compromiso. Cuando decida ya no estar, pues sencillamente se van y vienen nuevos, otras personas más. Pero mantenerse por mucho tiempo acá es cosa bastante diferente. Tenemos que adaptarnos a las nuevas generaciones, a los nuevos cambios, a los protocolos y a tanta cosa más. ¿Alguna vez quisiste tirar la toalla en 250 años? ¿No? A mí me ha pasado con mi trabajo, por ejemplo. ¿Pero te has sentido desgastado? ¿O alguna vez alguna frustración o con algún evento que haya pasado que hayas querido tirar la toalla? Muchas veces, pero me dura muy poco. Y luego continúo con esta intención, pero este año sí. Este año sí. Este año. Ya voy a ver el otro año, vamos a venir otra vez a hacer otro podcast. Bueno, ya vamos a ir. Te voy a preguntar cosas interesantes que le pregunto a todos los invitados. Una que parece muy trivial, pero a veces hay unas sorpresas, es ¿cuál es tu comida favorita? Qué difícil. Me gusta todo, pero favorita. Frijoles blancos. Los frijoles blancos. Sí. Con chorizo. Con chorizo. Y arrocet. Me hace mal, pero me gusta. Ya está con la hora de almuerzo, más hambre me va a dar. ¿Cuál es tu rincón favorito en el mundo? El lugar que me han asignado en el Cuerpo de Bomberos para estar en la actualidad de la Escuela Técnica, cuando me han movido de una estación a otra, ha sido ese mi lugar favorito. Disfruto mucho. Disfrutas mucho. Me imagino también con todas las actividades con compañeros y todo eso se vuelve
O sea, al vivir todas esas cosas, las amistades que se generan son muy fuertes. Sí, 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 sí. Es muy bonito pertenecer a un cuerpo de bomberos y tener, es decir, haber ingresado con esa vocación, ¿va? No, no, no. ¿Cuál es tu número solo para...? 39. 39. ¿Y por qué número van? Lo que sé es que es de 4 cifras. ¿Cuántos? Wow, qué orgullo. Si tuvieras la oportunidad de conocer a alguien para tomarte un café del pasado o del presente, durante media hora, ¿a quién escogerías y por qué? ¿Del mundo real? ¿Cómo es del mundo real? ¿Del mundo real o cualquier, Cualquier persona. como Superman? No, del mundo real, de que haya existido. No, Que haya pisado. admiro a muchas personas, por supuesto, pero no trato de compararme a ellos. Mi trabajo es diferente. Tal vez debería poner mis ojos en alguien que hubiera trabajado en estas circunstancias, para poder decir, bueno, yo quisiera ser así. Quisiera sí tener otras virtudes, otras cualidades, quizá mayor fortaleza y cuestiones como esas. Pero, ¿qué pueda pensar, por ejemplo, en un futbolista? No. Futbolista, persona religiosa, presidente. No tengo una persona favorita. Mis favoritos serían todos los bomberos del mundo que trabajan de corazón. Buenísimo. Y si tuvieras que darle un consejo de vida a una persona, ¿qué le darías? Que tenemos un compromiso con la vida y que buena parte de lo que Dios nos ha dado debe ser de nuevo entregada al prójimo, y que no pongamos nuestro interés en las cosas que son pasajeras, sino que veamos siempre la parte más importante, que es la parte espiritual, y que nosotros sepamos que Dios no se queda con nada y que lo que nosotros hayamos hecho por el prójimo va a tener un valor al final de cuentas. Eco en la eternidad. Exacto. Lo que hacemos en la vida tiene un eco en la eternidad. Gracias, sí. Sí. Mira, para mí, yo me siento demasiado honrado porque me has dado tu tiempo. Espero que podamos hacer el video de tu última, que no va a ser tu última, de tu última bajada en rappel. Que Dios siga bendiciendo tu camino, tu vida, y agradezco muchísimo que hayas dado tu vida y estés dando tu vida por el prójimo, por todas esas vidas que has salvado y por todas las personas que has inspirado y que vas a seguir inspirando. Así que muchísimas gracias y Dios bendiga. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos, porque, pues, de alguna manera, esto es una satisfacción, quizá no personal, pero sí para mi familia. Así que gracias a ustedes también. No, yo creo que es un orgullo nacional también, así que Gracias. muchas gracias. Qué alegre. Gracias. Buenísimo. Esto fue Sin Filtro, con una historia espectacular con el mayor Héctor Chacón, bombero número 39. Y la verdad, un héroe sin capa, y nos dejó literalmente sin palabras, y espero que se hayan inspirado. No olviden seguirnos y escribir aquí qué fue lo que más les gustó la experiencia, y si tienen la oportunidad de ayudar para que podamos conseguir más juguetes, o se puedan conseguir más juguetes para el proyecto de este año, del año 2024, súper bienvenidos. Dios los bendiga.